Hola con todos ustedes amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de disgrafía y un caso especial, el caso de Juan. Vamos a hablar primero de la disgrafía evolutiva. La disgrafía evolutiva no tiene una explicación per se a qué se refiere. Básicamente es la dificultad que se tiene a leer y al escribir. En esto obviamente implica la parte espacial, la parte del trabajo de la lateralidad, las segmentaciones de las palabras y los trazos muy toscos. Sin embargo, esto no afecta el CI de la persona que lo padece, es decir, que mantiene un nivel de inteligencia promedio o a la vez el nivel de inteligencia es mucho más elevado. Tampoco tiene o está asociado con los trastornos cerebrales. Es importante que los maestros detecten este tipo de disgrafía evolutiva, ya que se puede realizar oportunamente una intervención adecuada para los chicos que la padecen. Aquí tenemos un ejemplo. Como yo les indicaba, mamá me quiere, disgrafía evolutiva. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un trazo bastante fuerte, bastante marcado, y aquí, por ejemplo, no se respeta mucho la direccionalidad de las letras, ¿no? En este caso, quiere. Esto es una disgrafía evolutiva no tan marcada, porque hay disgrafías evolutivas que realmente sí son bien marcadas. Vamos a hablar ahora de la disgrafía, las primarias y las secundarias, ¿sí? La disgrafía primaria básicamente se refiere a un trastorno grafomotor, es decir, un trastorno de todo lo que corresponden los músculos para escribir, ¿no? Desde la parte de los hombros, los antebrazos, las manitas, los deditos, la postura cuando se escribe y la toma de la precisión del lápiz o la herramienta con la que se está utilizando para escribir. Adicionalmente tenemos la disgrafía secundaria, que esa sí tiene que ver con un trastorno un poco más marcado. Este tipo de trastornos tiene mucho que ver con la parte evolutiva, madurativa, cronológica de la persona que lo padece. Por lo general van 2 años atrasados en relación al grupo. Aquí, por ejemplo, tenemos la escritura básicamente es la escritura con mala letra. Aquí hemos puesto hola. Las letras son deformes, los círculos no son bien cerrados, los trazos no son bien definidos. Tenemos la disgrafía disléxica. Entonces, la disgrafía disléxica, como su nombre lo indica, la persona que padece obviamente dislexia está proyectando ese tipo de dificultades hacia la escritura. Es decir, que va a omitir palabras, va a utilizar pseudopalabras, va a olvidarse de muchos sonidos, a transponer sonidos y sí, va a tener mucha dificultad aquí, ¿no? Con la parte de la disgrafía disléxica. Entonces, claro, esto básicamente se va hacia la parte de sílabas, de letras y ya de frases, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, disgrafía disléxica. Por ejemplo, aquí tenemos una sustitución de letra, ¿sí? El hueco del jardín, la instrucción es escribir el hueco del jardín es grande. ¿Qué dificultad podemos observar aquí? Aquí tenemos una sustitución, por ejemplo, gecko, ¿sí? Gecko, en vez de la H, estamos aquí ya con una sustitución de letra, aquí jardín, la G por la J, ¿sí? Aquí tenemos una falta ortográfica, aquí tenemos una omisión de una consonante, y aquí tenemos glande. Glande, y aquí es un error del léxico, básicamente se refiere a otro tipo de concepto que es una parte del, correspondía a una parte del aparato reproductor masculino, ¿verdad? Entonces, estas son las disgrafía disléxica. Y muchas veces, ¿no? En estos casos las palabras están separadas. La disgrafía disléxica también tiene muchísimo a unir. Por eso es importante que un niño que tenga disgrafía, en general disgrafía, pueda utilizar las palabras de tipo imprenta, porque la tipo imprenta les ayuda a saber básicamente el grafema. Ahora, también la manuscrita en este caso, hasta dónde se extiende esa palabra, hasta dónde van las letras de esa palabra. Entonces, cada una tiene cosas buenas. Sin embargo, la cursiva es mucho más difícil de adaptarle a las manos de los pequeños que están aprendiendo a escribir. Tenemos ahora la disgrafía motora. Como yo les decía, la disgrafía motora yo creo que es una de las más sonadas, ¿no? de las más padecidas, porque ese tipo de disgrafía básicamente
habla de la calidad de escritura, de la calidad de trazo, de la calidad del grafema, ¿sí? Aquí sí, básicamente estamos hablando de la postura, de la parte muscular, de la tonicidad muscular y del cómo se toma, por ejemplo, la herramienta para escribir. Entonces, toma índice, pulgar, se hace una prensión, esa es la forma correcta y se trabaja. Desde el momento que se hace una prensión, ya en la vida adulta, inclusive la prensión, que es una mala prensión, entonces ya se dificulta mucho poder corregir. Aquí se utilizan los adaptadores, que se llaman. Aquí tenemos la disgrafía motora, como indicaba, toma mal el lápiz y su letra es muy grande, ¿no? Aquí la parte espacial también falla mucho porque la letra de estos chicos es muy grande. Esto con lo que corresponde a la disgrafía motora, ¿no? Pone igual los espacios, los ligamentos, la direccionalidad, lo que decía, ¿no? Aquí habla mucho, bueno, les dije la postura muscular. Ahora vamos a hablar de la disgrafía periférica. Entonces, la disgrafía periférica básicamente se refiere a la relación ortográfica que hay con las palabras. Entre estas disgrafías periféricas tenemos la disgrafía de buffer grafémico, y aquí básicamente se refiere a una dificultad en el área de la memoria de trabajo ortográfico, ¿sí? Es decir, que aquí no se retienen las reglas ortográficas, no se sabe qué letra usar, si Y, si la I de vocal, y esto va a provocar omisiones o sustituciones de las palabras que se escuchan. Por ejemplo, aquí tenemos el viento es helado, entonces aquí se sustituye la B por V, aquí ni siquiera se pone, ¿no? Porque se está escribiendo como se está escuchando. Helado aquí es una regla ortográfica, básicamente, entonces helado aquí corresponde a la letra H. Vamos a hablar de la disgrafía alográfica, ¿no? La disgrafía alográfica se evidencia en la dificultad del almacenaje, de la forma gráfica de las letras, ya sea en cursiva, ya sea en imprenta, por lo general de la relación de entre las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos el perro de Álvaro vive en el árbol, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, AA, ¿no? Entonces, imprenta cursiva, o inclusive, ¿no? Aquí cuando se confunde la B por la D, por la P, por ejemplo. Entonces, aquí también podríamos identificar un tipo de disgrafía alográfica, porque los trazos son realmente muy parecidos y se confunden. Ahora vamos a trabajar con la disgrafía apraxia. Entonces, básicamente la disgrafía apraxia el dibujo es muy difícil. Aquí, por ejemplo, en el trabajo del caso de Juan, voy a acercarlo a la cámara, aquí quiere decir bañarme, ¿sí? Según el contexto del texto. Aquí no se entiende realmente, entonces a este sí le podríamos poner dentro del grupo de la disgrafía de apraxia, porque se nota, ¿no?, una dificultad bastante marcada en cuanto al dibujo de las letras. Ahora vamos a hablar de la disgrafía aferente. Pues la disgrafía aferente es cuando hay una lesión cerebral en el hemisferio derecho. Esta puede ser adquirida o no adquirida. Entonces, esto causa una dificultad básicamente espacial y se traslada mucho a la parte horizontal del espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos la disgrafía aferente, ¿no? Entonces, tenemos este es el espacio lineal, ¿sí? La mamá es bonita. ¿Qué sucede? Entonces, tiende para irse para abajo, hacia la parte horizontal, hacia abajo, o podría tender a irse para arriba. Es decir, que el espacio se ve totalmente irrespetado. Es por esta situación que el niño posee la disgrafía aferente. También tenemos, bueno, la escritura también es bien chueca aquí con la disgrafía aferente, ¿no? Las disgrafías centrales. Vamos a hablar ahora de las disgrafías centrales. Esta es la relación de las palabras con el área lingüística, básicamente, para su escritura, y se clasifican por la doble ruta. Entonces puede ser la doble ruta a través de la parte léxica o la doble ruta a través de la parte fonológica. Entonces ahora vamos a hablar de estas partes, la disgrafía superficial, ¿sí? Cuando el alumno que la padece se inclina mucho por escribir las palabras tal cual las escucha, entonces las pone como sin faltas de ortografía. Entonces, esto es tal cual suenan las palabras, ¿no?
muy parecida a la que teníamos, por ejemplo, unas por acá arriba. Son bien similares. Por ejemplo, viento, palabra correcta, con V, con B, ¿sí? Entonces aquí estamos con disgrafía superficial. Escribo las palabras tal cual como las escucho, cometiendo errores ortográficos. Hablemos ahora de la disgrafía fonológica, que es lo que tenemos aquí. La disgrafía fonológica, aquí los chicos y chicas escriben las palabras que son conocidas para ellos, más no las que son desconocidas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí se dan los errores de omisiones, de sustituciones, de traslaciones, de transposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, de las segmentaciones también, ¿no? Aquí tenemos otro lado, otra situación de disgrafía fonológica. Aquí tenemos un error por omisión, ¿sí? En este caso de aquí que teníamos el jardín, ¿no? Aquí podríamos decir, si es que esta estuviera encasillada dentro de la disgrafía fonológica, aquí tenemos una omisión por consonante, aquí tendríamos una sustitución por consonante, y así vamos trabajando. Y ahora hablemos ya de... vamos a hablar ahora ya de la disgrafía... Las disgrafías... Listo, creo que estamos ahí, ¿ya? Las disgrafías fonológicas y las disgrafías profundas o mixtas, que son unas combinaciones entre ambas, ¿no? En la parte fonológica y entre la parte léxica. Entonces estas dos se combinan. Sin embargo, se ve afectada mucho más el área fonológica en la disgrafía mixta, ¿no? Es decir, la parte del fonema, cómo suena el fonema, ¿sí? El hilo de la conversación. Entonces, la parte léxica aquí no se ve como tan afectada. Sin embargo, aquí sí tenemos, ¿no?, una omisión de consonante en hilo. En este caso no sería una omisión, en este caso sería una sustitución, la F por la V, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado más o menos de todo lo que conlleva este tipo de disgrafías, y ahora nos vamos a referir específicamente al caso del texto de castellano de Juan. Entonces aquí nos están pidiendo qué tipo de disgrafía se podría presumir que este tipo de situación presenta. Yo en lo personal le he puesto que presenta una disgrafía motora, indicando obviamente que son unos trazos bastante toscos, ¿no? Si bien es cierto, se ve una separación entre palabras y palabras, sin embargo, vemos que los lineamientos están tienden un poco a caer en la parte horizontal. Y también la parte del trazo, ¿no? Es muy probable que el niño, la aprehensión del lápiz sea muy tosca y haya que trabajarle nuevamente en su aprehensión del lápiz, y no solo en su aprehensión del lápiz, sino en toda la parte muscular, la parte de tonicidad en cuanto a la ejecución en sí, ¿no? A los músculos de ejecución que corresponderían a esto. También he deducido, según el documento, que el niño puede padecer también de disgrafía de buffer grafémico en vista de las faltas ortográficas, que ya les voy a señalar, ¿sí? Aquí, como sabíamos, el buffer grafémico de esta disgrafía se afecta mucho con la memoria de tipo ortográfico. Entonces aquí vemos igual sustituciones, la dificultad para escribir igual algunas palabras. Entonces, en el momento de usarlas, por ejemplo, aquí vemos una sustitución, ¿sí? Año es año, ¿sí? Vendrá, aquí tenemos una falta ortográfica. Aquí realmente no entiendo qué es lo que quiere decir. Pueblo, aquí tenemos una situación de escritura que también yo la encasillaría, por ejemplo, la dificultad de escritura en una disgrafía apraxia, ¿sí? Porque aquí se les dificulta mucho el dibujo de las letras. Entonces sí podría estar encasillado dentro de esta disgrafía apraxia, perdón. Aquí tenemos una sustitución, ¿no? De I de conjunción por I vocal, igual, de I de conjunción por I vocal, ¿sí? Asumo que es bañarse, no entiendo yo, asumo que sí, igual aquí. De igual manera, ¿no? Aquí hay las sustituciones de I consonante por la I de vocal. Es decir, que el niño está escribiendo lo que escucha, mas no lo está relacionando directamente con el contexto léxico y semántico. Entonces habría que analizar realmente a profundidad
qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, claro, como yo mencioné anteriormente, el hecho de que un niño escriba, un niño o niña, ¿no? Escriba en letra cursiva, le ayuda mucho a delimitar las palabras. Entonces, si esta palabra va hasta acá, esta palabra va hasta acá, esta palabra va hasta acá. Entonces, sí es importante que si el niño va a dedicar su tiempo para escribir en cursiva o imprenta, sepa cuál es la dificultad que tiene y qué es lo que este tipo de escritura le va a ayudar a sacar. En este caso, sí, se ve que no hay una segmentación tan marcada de las palabras. Ahora vamos a hablar acerca de las áreas afectadas. Yo he puesto que es el área afectada en las áreas corticales. Básicamente, el área de Exner controla los impulsos motores para escribir. ¿Sí? El lóbulo parietal superior izquierdo, en el que se generan las representaciones gráficas, ¿no? Entonces, y estas se envían para el área de Exner. Aquí tenemos. Pues, por esta palabra se podría deducir el resto del contexto. Y finalmente tenemos la región premotora del lóbulo frontal izquierdo, que es lo que planifica la ejecución para escribir. Eso es lo que yo podría decir en cuanto al trabajo de Juan. Les agradezco mucho por su atención y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Mi nombre es María José Hidalgo, soy educadora infantil. Nos vemos hasta la próxima.